Muy buenas noches. Siempre es un gusto saludarle y darle la bienvenida a uno de nuestros programas. Hoy veremos la comunicación, pero mirando desde el sur. Y es que muy recientemente concluyó en La Habana el 8º Encuentro Internacional de Investigadores y Estudiosos de la Información y la Comunicación, por sus siglas ICOM 2015, un encuentro que reunió en esta capital a unos 600 participantes entre cubanos y extranjeros. De lo que pasó en esa semana, de lo que va a pasar para que ese encuentro no sea solo la reunión de La Habana, de las cosas que ICOM puso sobre la mesa, de las aspiraciones, de los sueños, de las preocupaciones de quienes se dieron cita en La Habana, estaremos hablando en el programa de hoy y lo haremos con sus protagonistas o con algunos de sus protagonistas. Por eso le doy la bienvenida y las buenas noches al doctor Francisco Sierra de la Universidad de Sevilla, director de CIESPAL, presidente de la ULEPIC. Bienvenido. Gracias, muy amable. Gracias a usted por estar aquí. También nos acompaña esta noche el doctor Enrique Sánchez Ruiz, mexicano, de la Universidad de Guadalajara, director de su Centro de Estudios de Comunicación. Bienvenido, profe, qué bueno que esté aquí. Gracias. Ha sido un gusto. Ya verán los televidentes y radioyentes las muchas cosas que tienen que decir. También le damos las buenas noches al doctor Ramón Sayo, de la Universidad del País Vasco. Bienvenido. Muchas gracias. Siéntase como en su casa. Y me da mucho gusto presentar a alguien que es de la familia periodística y comunicativa de este país, profesora de muchos de quienes estamos haciendo la comunicación, la doctora Hilda Saladrigas, quien además de ser una profesora brillante, que me da mucho gusto. Yo sé que eso a ella no le gusta que yo lo diga, pero aprovecho que tengo el poder, como ella me enseñó de este lado, para darle las buenas noches y muchas gracias. Además, la profesora Hilda es la presidenta del comité académico de este encuentro sobre el que estaremos hablando. Muchas gracias, buenas noches. Para un poco presentar lo que fue ICOM 2015, nuestro periodista Oscar Figueredo nos preparó una nota introductoria. Vamos a verla y enseguida regresamos para conversar, que hay mucho que decir. Bajo el lema Información y Comunicación desde el Sur, Economía, Política, Cultura y Pensamiento Crítico, sesionó del 7 al 11 de diciembre en el Palacio de Convenciones de La Habana el 8º Encuentro Internacional de Investigadores y Estudiosos de la Información y la Comunicación, ICOM 2015, y el 9º Congreso Internacional de la Unión Latina de la Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura. Relevantes académicos, docentes, periodistas e investigadores de una veintena de países participaron en estas jornadas de reflexión e intercambio científico. Las ponencias, talleres, mesas redondas y conferencias magistrales en el foro abordaron ejes temáticos como política, industria y autorregulación de la información, la comunicación y la cultura, e identidad, cultura y tecnologías de la información. Durante la apertura de ICOM ULEPIC 2015, se entregó la distinción Doctor Honoris Causa de la Universidad de La Habana al profesor Armand Matelar, quien ofreció la primera conferencia magistral del cónclave. ICOM es una cita organizada cada 2 años por la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y su primera edición fue en 1996. Adolfo Ley y Oscar Figueredo Reinaldo, especial para la mesa redonda. Y comienzo esta ronda del debate con la profesora Hilda Saladrigas. Profe, ¿qué tuvo de especial, qué tuvo de singular este encuentro? Porque ya nos decía Oscar que desde 1996 está sesionando este tipo de reuniones y convocando y trayendo gente a pensar en términos de comunicación. Bueno, Karen, muchas gracias por la invitación y sí decirte que qué tuvo de importante, de nuevo, de novedoso. Creo que este ICOM ha sido el punto de marcar la mayoría de edad de un congreso, de un espacio que sin tantas aspiraciones pues se creó en 1996. Hay que reconocer que paulatinamente fuimos ganando en mayor madurez y no es solamente por la cifra de participantes, no es solamente porque hayamos puesto de escenario el Palacio de las Convenciones de La Habana, que es de por sí ya muy importante para nosotros llegar a ese espacio tan simbólico y tan importante, sino simplemente que hemos ido ganando paulatinamente en madurez en cuanto a la reflexión, en cuanto a situarnos en aquellos aspectos más importantes y acuciantes que en el campo de la información, la comunicación y la cultura pues están aconteciendo hoy en el mundo y que tienen que ver mucho con nuestro país, porque también como país estamos implicados en esos procesos que tienen que ver en estos momentos con el desarrollo de la humanidad de una manera u otra. Entonces yo creo que, te repito,
hemos llegado a una mayoría de edad porque, como tú bien dices, Icón siempre apostó por traer a La Habana y todo lo que pudiera aportar desde el pensamiento latinoamericano fundamentalmente, iberoamericano también. Nunca Iberoamérica, o sea, nunca España fundamentalmente nos ha abandonado, hemos estado siempre acompañados de ese pensamiento, y fuertemente Latinoamérica, que tiene mucho que decir en el campo de la información y la comunicación y la cultura, también en torno a estos elementos del pensamiento crítico. Pero repito, quizás en cantidad, quizás en las posibilidades de hacerlo, no tanto en los debates. Siempre hemos sido acalorados, siempre hemos sido preocupados, hemos sido un poco atentos, apasionados y atentos también de qué pasa, qué anda en el pulso de la comunicación y la información, porque no se puede trabajar en estas esferas, no se puede enseñar en estas esferas, no se puede investigar en estas esferas si estamos al margen del mundo, y mucho menos al margen de una América Latina que nuestro pueblo tiene que saber que en estas esferas pues ha hecho mucho y mucho diferente a lo que internacionalmente acontece. Entonces nosotros hemos tratado siempre de estar cerca de esa realidad. Por otra parte, porque también es una manera, o ha sido una manera de acercar a nuestros estudiantados a esas tendencias, a esos autores. Ahora, ¿qué sucedió en esta oportunidad? Bueno, pues que la Universidad de La Habana y la Facultad de Comunicación pudimos también hacer homenajes muy importantes. Ya desde el ICON pasado, la facultad nuestra pues también hizo un homenaje importante, una figura que ha apoyado mucho la formación en Cuba, en este caso el profesor Manuel Martín Serrano. Ya existía, se había entregado en Cuba el premio Doctor Honoris Causa en el campo de la comunicación a Ignacio Ramonet, pero en esta oportunidad pudimos hacer un homenaje mayor a otra figura muy relevante del campo de la comunicación, como lo es Armand Matelar y su esposa Michelle Matelar, que de alguna manera pues sentíamos que le debíamos ese reconocimiento a una pareja muy cercana a América Latina, muy cercana también a Cuba, ama entrañablemente a Cuba, han amado siempre entrañablemente a Cuba, y han aportado mucho desde su pensamiento, su reflexión, su literatura, su amor entre ellos y hacia nosotros. Y por otra parte también reconocer, creo que esto sí por primera vez, figuras nacionales. En la jornada de clausura también el encuentro honró a importantes comunicadores, a gente que ha hecho mucho. Es importante saber que la Academia Cubana, o sea, se ha dispuesto a ir reconociendo, porque honrar honra. Y en este caso se hizo a dos figuras muy importantes, lamentablemente, y a una recientemente fallecida, el profesor Enrique González Manet. Un hombre que sin duda alguna, pues para nosotros los cubanos es un orgullo. Formó parte de ese grupo inicial de pensadores críticos que denunciaron toda la problemática del no derecho a la información y la comunicación, cuando el informe McBride, muy famoso en los años 80, y por tanto un hombre que también se dedicó a desenmascararnos la otra cara, ¿verdad?, de las telecomunicaciones, de los medios de comunicación. En ese sentido, nos debíamos un reconocimiento, y así fue homenajeado Enrique González Manet, y tanto por la Universidad de La Habana como por la ULEPIC, o sea, la Unión Latina de Estudiosos de la Economía Política Crítica y la Cultura. Y por otra parte la maestra Mirta Muñiz, una persona que ha dedicado su vida al hacer comunicación promocional, al hacer comunicación, bueno, de que estamos hablando, de la persona que... Fundadora de la televisión cubana, fundadora de la televisión en la década del 50. Muy bien, y además la persona que llevó a cabo, se tuvo un papel muy importante en la campaña de alfabetización como campaña de comunicación, si se quiere de esta manera decir. Y por allá muchas otras cosas en las que Mirta nos ha enseñado a hacer comunicación social en este país. Y obviamente también eso habla de una academia que está madurando a pesar de su juventud, ¿no? Porque tampoco somos una academia, digamos, muy reconocida como otras facultades o otras carreras. Sin embargo, sí estamos marcando pautas, y también muy importante señalar algo, Karen. En nuestro caso, la fusión de alguna manera rica, y tú lo sabes porque estudiaste con nosotros allá, que existe entre tres áreas de saberes que no siempre dialogan de la misma manera en otras partes del mundo. En este caso, las ciencias de la información, la que ella cumplió recientemente 67 años como carrera, otrora bibliotecología, actualmente ciencias de la información, periodismo y comunicación, que cumplió 50 recientemente, y comunicación social, que solo tiene acabado de cumplir 15 años. Pero también la manera en que nosotros hemos ido articulando pues esas prácticas profesionales, esas maneras de enseñar y esas maneras de investigar.
Entonces yo creo que todo esto ha ido articulando una academia que efectivamente tiene mucho que hacer todavía, muchísimo diría yo, pero que sí muestra determinados resultados, logros, y creo que la muestra de ello es cómo en esta ocasión pues pudimos contar con la presencia de figuras muy importantes del campo de la investigación y comunicación de Iberoamérica. Amigos de Cuba que siempre la han acompañado, que la han querido, la han respetado, la han estudiado de alguna manera también por todo lo que significa y representa, y que con total modestia pues decidieron estar con nosotros. Y la cifra, sé que decirlo aquí en este caso, fue numerosa, fue muy importante. De esos amigos que estuvieron aquí con nosotros recientemente en el encuentro sobre el que hablamos hoy, tenemos también sus impresiones. Nuestro periodista Oscar Figueredo estuvo en esas jornadas, los entrevistó y vamos a escuchar lo que dijeron algunos de esos nombres que la profesora Hilda ha estado mencionando. Mira, yo creo que se han reunido aquí los que han mejor pensado, ¿no? Este tema, y que va a ser un aporte realmente importante, ¿no? Para digamos, no la resolución, ¿no? Porque no hay que esperar una resolución inmediata a problemas tan complejos, ¿no? Pero se da la circunstancia de una reunión muy rica, ¿no? Y muy, como digo, que convoca a, bueno, los que realmente han pensado este problema. Yo creo que es una de las primeras veces donde se llega, digamos, a plantear la cuestión de la evaluación de las diversas políticas que se aplicaron y que se aplican en América Latina, que son muy diferentes, pero también hay un elemento, un denominador común, que es finalmente que si hay regulación en materia de políticas de comunicación, es porque hay una presión de movimientos sociales, presión popular. ¿Usted entiende? La originalidad del acercamiento de América Latina a la comunicación es precisamente que hay una toma de conciencia de la necesidad. Que lleguen a efectos democráticos es otra cosa, depende de qué es de realidad. He oído hablar, por ejemplo, de la comunicación en América Latina en una etapa post-hegemónica, cuando al contrario es realmente una etapa donde se siente la revalorización de la hegemonía, ¿no?, de los Estados Unidos, por ejemplo. Ya lo veíamos un poco el pulso de lo que fueron esas jornadas, pero le damos seguimiento también con los criterios del profesor Ramón Sayo de la Universidad del País Vasco. Profesor, en sus estudios sobre las políticas comunicacionales, yo parados un poco en esas conclusiones o en esos estudios que usted ha realizado, ¿qué pertinencia tiene que estemos hablando de esto en esta época? ¿Qué condiciones hay en nuestros países que le dan actualidad a estos temas? Bueno, América Latina en los últimos años, a partir de los años 2000, ha sido protagonista en el mundo de un cambio significativo. Se ha planteado democratizar las políticas públicas de comunicación, se ha planteado recortar los niveles de concentración que los grupos de comunicación habían tenido, y por lo tanto monopolios y duopolios controlaban la comunicación de la mayor parte de países de América Latina. Se ha podido expresar en este tiempo la emergencia de radios y televisiones comunitarias, que significa el pulso social convertido en comunicación al margen del Estado y por lo tanto como una iniciativa colectiva, y todo esto pues ha conformado un caldo de cultivo significativo que le ha puesto a América Latina en vanguardia de los cambios respecto al tema de la comunicación en el mundo, y esto coincidiendo además con la era digital. Es decir, que no es nada incompatible que estos procesos de democratización se hayan planteado, de generación de servicios públicos, que en América Latina era una gran ausencia, muy importante ausencia, y se han empezado a vertebrar. Bueno, pues ha coincidido que todos esos fenómenos se han producido cuando la era digital está ya en marcha, está entrando, y que por lo tanto va a significar nuevos requerimientos. Hay países que se han dotado de legislaciones más progresistas, que son capaces de responder primero a las demandas sociales para articular un discurso público
y colectivo en bases democráticas y participativas, y hay otros que han sido más timoratos y no han tenido una intervención tan significativa y han permitido que las reglas del mercado gestionadas por oligopolios sigan controlando los medios, aunque los han puesto paralelamente un servicio público un poco pequeño al lado. Ha habido respuestas distintas, pero en todo caso lo importante es que América Latina ha empezado a pensar en comunicación, le sitúa en una buena situación para pensar qué viene en la sociedad digital, porque esta es la sociedad de las comunicaciones libres, amplias, abiertas, de una influencia en las vidas de las personas, que va a tocar a todos los hogares, donde ya no son el espacio del Estado y el espacio privado, sino es el espacio público construidos de la propia sociedad, porque las personas de los hogares se convierten en agentes de comunicación, no solamente reciben, sino que emiten, construyen y pueden hacer contenidos, y todo esto fluye. Entonces cualquier sociedad se tiene que plantear los problemas de esta comunicación de nuevo tipo, privada, pública y social, como tres elementos que van a tener una relación. Y lo deseable es que al final las sociedades construyan de manera armónica estos ámbitos para que predomine la función de los derechos culturales de la sociedad, y pensando que la comunicación debe estar al servicio de la sociedad y no al revés. Es decir, que la gente por antonomasia de la comunicación es la sociedad, porque la sociedad es la titular de la cultura, es la titular también de los derechos democráticos y de los derechos de comunicación. En el deber ser, yo estoy de acuerdo con usted, y bueno, probablemente, pero ¿tiene futuro esa idea? Poniendo los pies en la tierra, como decimos aquí. ¿No suena un poco ideal? Y le hago la pregunta a usted, pero también, ¿no suena un poco como que es lo que queremos, pero cuánto de marco regulatorio puede faltar? ¿Cuánto hay camino por recorrer para que ese escenario tan equilibrado, así como usted lo planteaba, pues funcione, ¿no? ¿Tiene futuro? Bueno, obviamente los cambios políticos, sociales y económicos suelen ser producto de la pelea, es decir, del esfuerzo por conseguirlos. Por mucho que un académico diga que el mundo podría ser así, eso no se transforma, no tenemos el arte de modificar. El arte de modificar las cosas las tienen los pueblos, las poblaciones, las sociedades, los conflictos internos dentro de las sociedades para articular nuevos futuros. Y no es pensar en utopías, es pensar en una cosa tan simple con que la sociedad es la titular de la comunicación, tiene que vertebrar su comunicación social para hacerse más fuerte, para responder a los retos del presente, para poder afrontar retos económicos, retos tecnológicos y de todo tipo, y la comunicación es una herramienta formidable para hacerlo. Pensarlo así significa darle el papel estratégico a la comunicación, cosa que no todos los gobiernos hacen. Piensan que es algo que acompaña los procesos tecnológicos e industriales. No, tendría que pensar que la comunicación es parte de los argumentos centrales que construye una sociedad, que se construirá con medios tecnológicos, medios industriales. Es decir, está en el corazón de las decisiones y del espíritu colectivo, que naturalmente tiene que darse de manera democrática, participativa, por consensos y por definiciones de hacia aquí vamos, así vamos a construir la sociedad digital, las ondas terrestres, las ondas digitales, las relaciones por Internet, los contenidos. Los contenidos, que son importantísimos porque se puede tener contenidos, muchísimos. Hay una basura tremenda en contenidos. El problema está cómo hacemos buenos contenidos, haya profesionales que lo hagan, eso significa invertir en ellos, invertir en profesionales, invertir también en conocimiento, en estéticas, en saberes que al final se plasmen en contenidos dignos de tal nombre y que puedan competir con ventaja. Habrá un momento en que habrá que competir con otros productos que vendrán más adornados con parafernalias técnicas, pero con menos contenidos que impliquen valores colectivos asumidos, ¿no? Bueno, ese es un reto y cada país debe jugar en una dirección u otra, y yo creo que es posible jugar en esta liga y además en primera. Muchas gracias, profesor. Vamos a ver qué otras ideas se movieron durante la pasada semana en el ICOM 2015. Yo creo que es un momento complejo, pero al mismo tiempo que un evento como ICOM se esté celebrando en Cuba, yo creo que es una señal muy importante para América Latina, que se discuta de comunicación en un escenario donde hay investigadores destacados en Cuba, que se hable de comunicación y de información es significativo.
Como tú bien dices, es un momento complejo, pero es un momento que también lleva a un análisis. Yo creo que es especial para hablar de regulaciones, yo creo que es especial hablar de una comunicación emergente, yo creo que es especial intensificar en los medios alternativos. En estos eventos lo que podemos hacer es articularnos, crear nuevas experiencias, seguir investigando la economía política para saber cómo se están articulando los procesos de acumulación del capital simbólico, cómo estos se están articulando con los nuevos procesos hegemónicos, cómo estos se están articulando al final para destruir y sobarcar el poder popular de muchos estados. Para integrar y para, en fin, tener una perspectiva de integración, yo creo que hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Iniciando, por ejemplo, con ese evento que tenemos miles de personas de varios países participando con una perspectiva crítica, queriendo construir juntos una perspectiva solidaria para todos los países. Para mí eso es más que importante. Entonces sí es fundamental tener eventos como ese. Segundo lugar, es crear posibilidades de grupos de trabajo que no se quede aquí ese evento y que se continúe construyendo otras posibilidades. En lo que fuera la última conferencia magistral del evento en La Habana, el profesor aquí a mi izquierda, Enrique Sánchez Ruiz puso el dedo en la llaga, con una mirada a la comunicación en tiempos neoliberales. Y digo el dedo en la llaga porque en este último cambio que ha habido en América Latina, donde la derecha en algunos países como que regresa a la palestra pública con mucha más fuerza, yo le pregunto, ¿estamos hablando de que corremos el riesgo de volver, por ejemplo, a esa comunicación ferozmente neoliberal de los 80, finales de los 80 y los 90, o cómo lo ve usted? Bueno, yo de momento lo trato de ver optimistamente. Por ejemplo, el caso de Venezuela, pues me parece que es salvable en el sentido de que pues el Poder Ejecutivo de todos modos sigue salvaguardado por un pensamiento opuesto al neoliberalismo, que pues una buena parte del poder legislativo pues regresa al neoliberalismo, pero no está el país entero volcándose hacia los grandes capitales, etcétera. Que a lo mejor en Argentina hay un poquito más de recuperación por parte de los neoliberales, pero que en general América Latina no está, yo no la percibo así como ya están todos regresando al liberalismo. No, más bien como tener los focos de alerta, claro, que podrían no dar una valoración general, pero sí que es posible. En ese sentido está bien, concuerdo, pero otra vez yo creo que todavía faltan muchas luchas por ejercerse, por realizarse, y habrá que ver, ¿no? Por otro lado, dentro de países que tienen un predominio neoliberal en sus formas de gobierno, y ese es el caso de mi país, de México, el gobierno actual realizó una serie de reformas constitucionales, algunas de las cuales, por ejemplo, lo que llaman la reforma energética, fue claramente de corte totalmente neoliberal, porque a un aparato que había sido estatal, lo está, digamos, ahora sí, por ejemplo, en la explotación del petróleo y también en la energía eléctrica, está entregándolo, pues, ¿no? No solamente al sector privado, sino también, y ya están participando grandes transnacionales en ese sector. Sin embargo, en el ramo de las telecomunicaciones y la radiodifusión, pues hubo una serie de presiones de diferentes grupos, de algunos grupos, que lograron que por lo menos en la primera fase de reforma constitucional se pudiera incluir, por ejemplo, ya más abiertamente la necesidad de que hubiera más competencia. Cuando teníamos, por ejemplo, en el caso de la televisión,
un duopolio dentro del cual una de las empresas es fuertísima, ¿no? La famosa Televisa, o en el ramo de las telecomunicaciones, que tenemos a otro actor dominante, que es Telmex, que a su vez tiene presencia en pues, prácticamente toda América Latina. Bueno, la cuestión es esta, que el gobierno reconoce la necesidad de mayor competencia y bueno, pues se hacen algunos arreglos para que ingresen algunas empresas a competir. Hasta ahí todo bien. Falta, y el gran problema es que en todas estas, fueron varias reformas las que realizó el gobierno. En algunas de ellas, digamos que la reforma constitucional como tal era progresista, pero a la hora de las leyes secundarias, entonces ya no era tanto. Ya no lo era tanto. Eso en parte pasó con algunas de estas leyes de de estas reformas de telecomunicaciones y radiodifusión, pero sin embargo ahí está una semilla, ¿sí? Y no necesitamos, yo no diría para bien o para mal, más bien diría para mal, pero no necesitamos un cambio de gobierno, digamos, ¿no? En ese sentido, pues que no es, que hay ciertos espacios que las luchas sociales y los grupos organizados pueden tratar de aprovechar para ir logrando ciertos cambios que contrarresten la simple lógica del mercado concentrado, que es casi la lógica propia del ámbito de la comunicación. Es muy consustancial al neoliberalismo también, sí, claro, cuando usted lo plantea desde esa perspectiva. ¿Cómo se ve este fenómeno desde la CIESPAL? ¿Cómo lo ve usted mirándolo así, digamos, más holísticamente? Bueno, en el frontispicio de CIESPAL, en el edificio histórico, viene un lema que es importante, porque la comunicación es un derecho. Yo siempre insisto que el primer derecho humano es el derecho a luchar por los derechos, pero se da la circunstancia que donde se disputa los derechos es en el campo de la comunicación, donde se puede garantizar los procesos de integración de espacios como ALBA, UNASUR, CELAC, es a partir del espacio de disputa hegemónica de la comunicación. Ello requiere políticas activas de los estados, y yo diría más, a nivel supranacional. Tenemos avances democráticos muy importantes, como el marco civil de Internet que ha regulado el gobierno brasileño. Pero si no vamos a un debate internacional en espacios de integración, difícilmente vamos a poder democratizar una red que está intervenida, que está dominada bajo hegemonía estadounidense y que también amenaza los procesos democráticos. Creo que en la última década ha habido, como señalaba el profesor Zallo, un avance democrático sin duda dudar en América Latina, muy importante. Yo diría que América Latina es el centro ahora de los debates más avanzados, de las políticas más avanzadas en regulación, pero hay que recordar que en este ámbito de disputa siempre hemos pensado que la comunicación es una cuestión privativa, mercantil o instrumental. Es decir, nunca hemos pensado que es un campo de regulación de política pública en el que se construye ciudadanía y en el que se fundamenta todo proceso emancipador o de democracia. Y por tanto tenemos que cambiar esa mentalidad de los profesionales y desde luego también de la ciudadanía, hacer un poco de pedagogía, porque sin ello creo que no vamos a avanzar, a pesar de que, insisto, América Latina desde CIESPAL hemos tenido debates sustanciales y avances, y estamos siendo un poco referencia a nivel mundial de todas esas conquistas democráticas, pero queda mucho por hacer, empezando por esa pedagogía democrática de la comunicación, ¿no? En ese afán educativo, en ese afán de partir de la educación social, pero también, sobre todo, de los jóvenes, el ICOM fue un espacio que, aunque es de los estudiosos de la comunicación, de los investigadores, de los nombres legitimados, como hemos visto, porque estas personas que están aquí también, yo les decía al inicio, yo los conozco de la carrera, los conozco de los libros, porque son personas que han dedicado su vida a estudiar y a pensar en estos temas. Pero el ICOM también fue un espacio de privilegio para los estudiantes que pudieron participar y que también tiene sus criterios. Vamos a escuchar.
En mi caso realmente ha sido muy provechoso porque recién me gradúo y bueno, pues tengo la posibilidad de presentar un proyecto de investigación en un evento como este. Creo que es la posibilidad entonces de que las nuevas generaciones también se incorporen dentro del campo de la comunicación y aporten desde sus miradas cómo va el universo de la comunicación y cómo podemos validar esta ciencia de una manera de implementar el conocimiento y por supuesto la comunicación como una forma de pensamiento y estrategia para entender las nuevas modalidades de la política, de la economía, en fin. El crecimiento ha sido tanto cuantitativo como cualitativo y que yo creo que la oportunidad está en el posicionamiento del campo informocomunicacional. En ese posicionamiento también el posicionamiento de la Facultad de Comunicación en un contexto de estudios latinoamericanos, en un contexto de estos estudios desde el sur. Con esta conferencia hoy me alegro, he aprendido muchísimo sobre la necesidad de la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad y de incluso el papel que debe jugar en la formación profesional de los estudiantes. Me parece que es necesaria fomentar una formación profesional que sea un poco más integrada para que podamos formar profesionales de mayor calidad. Hemos podido hablar con las personalidades y los estudiosos investigadores que son autores de los libros por los que estudiamos en la facultad. Además vienen a poner en agenda temas sumamente interesantes, prioritarios del ámbito de la comunicación, de la información y del periodismo. Ya se los decía yo que los conocíamos, los estudiantes. ¿Qué otras cosas dejó ICOM sobre la mesa? Que los estudiantes ahí le decían, eso es lo que le da sentido a que nos reunamos una semana en La Habana, a pesar de que es una ciudad muy linda, pero también ahí hay otras razones. Yo creo, Karen, mira, que primero, bueno, decir que este es un congreso que no es el único en el mundo que se efectúa así, aunque suele ser atípico, ¿no? Donde participan o se le da espacio siempre, no solamente a los profesores, sino también a aquellas personas que están en el ámbito profesional, en ejercicio de la comunicación, que Cuba afortunadamente tiene también la disponibilidad, la posibilidad y la capacidad y disposición para superar. O sea, hay que reconocer que nosotros, por ejemplo, tenemos estudiantes de maestría y doctorado que no son necesariamente de la academia, como suele suceder en otras partes del mundo. Formamos también a profesionales en ejercicio, lo cual para nosotros es un regocijo porque devolvemos a la sociedad una persona más actualizada, más preparada, como diría Francisco, más educada en estos temas desde lo profesional. Y a otras personas también que quizás son cercanos al campo, es otra tipicidad en Cuba. O sea, no solamente estamos trabajando los comunicadores encerrados en sí mismos, los de ciencias de la información, no, damos capacidad a otras especialidades, siempre somos dialogantes de una manera u otra, aunque eso se puede superar con los psicólogos, los sociólogos, los economistas, los tecnólogos. O sea, esa es una disposición que siempre se ha tenido y en ese sentido se avanza. Y por supuesto los estudiantes, como viste, osaron presentarse ponencias y bueno, muy bien, el comité académico consideró que tenían calidad y compitieron con grandes y fueron y aprobaron. Entonces hay ese estudiante que puede competir perfectamente con su trabajo, su ponencia de grado, pero además también estudiando la carrera con un trabajo de curso, y también está la posibilidad, siempre con la calidad, de que vayan los jóvenes investigadores, los jóvenes profesores y también los más experimentados. Yo, tomando un poco la palabra de lo que decía Francisco, me permito acotar aquí de lo que hemos hablado todos, que lo que hay que entender, y eso es algo que deja ICOM también para nosotros muy claro, ¿bien? Es que la comunicación es un fenómeno que trasciende con mucho los medios de comunicación. La comunicación, como apuntaba Sayo, es un fenómeno de la cultura, por lo tanto hay que entender eso. Ahora, ojo, la comunicación no es que desprecie con este planteamiento que estoy haciendo el papel mediático de los medios, que cada vez más se erigen en figuras, en actores importantes del ejercicio político y del ejercicio de poder. Pero verlo solo a los medios es muy reduccionista. Claro que desde mi punto de vista sí, porque hay otras estructuras no mediáticas, pero que también forman parte de la denominada industria cultural, que también son capaces de reproducir sentidos, de crear símbolos, y que lo hacen al mismo nivel de los medios de comunicación. Quizás no se note tanto, pero tenemos que aprender de alguna manera a entender e identificar esos códigos donde están, y desde ahí comprender entonces que, como decimos muchas veces, no somos el centro del universo, pero sí hay que contar claramente con los procesos comunicacionales que tienen lugar en toda la sociedad y todos sus espacios, los mediáticos, los institucionales, los espacios comunitarios, que tienen además diferentes formas de expresión, incluyendo por supuesto aquellas que están soportadas por la tecnología, y por supuesto que cada vez más se hace difusa la frontera
con las tecnologías de la información y la comunicación, porque efectivamente cuestiones que antes eran más privadas hoy son más públicas. Espacios públicos concebidos antiguamente como un parque, por ejemplo, hoy posiblemente sea un espacio público estar en la red. Y entonces eso también es un espacio público. De manera que hay, al menos es lo que pienso, para nuestra sociedad, un legado que está dejando este Congreso, para nosotros y para nuestro país, es el entender cada vez más de qué va la complejidad y sobre todo la centralidad de los procesos comunicacionales en el espacio social y cultural. A la medida que comprendamos eso, estaremos entonces entendiendo por qué, como preguntabas ahorita, es importante que ante tantas problemáticas que tenemos, se hable de comunicación. Quienes nos están oyendo ahora probablemente, si no están de acuerdo, estén pensando. Ya con que piensen en lo que nosotros les hemos propuesto, pues habrán valido la pena estos minutos de televisión. A mí me gusta mucho la pregunta de los cómo. Y yo quiero sus impresiones de cómo el encuentro aspiraba a pensar y a dialogar sobre maneras de tener un orden comunicacional más equitativo y más justo. Lo decía así, parece como una etiqueta, y uno se acostumbra a las etiquetas y llega un día donde las va vaciando de sentido. Yo quiero que le pongamos sentido para los que se han acostumbrado a que eso sea una etiqueta y ya forme parte de los discursos tradicionales, y pensemos en los cómo, si es que se nos ocurre. Profe. Vamos a ver, una cosa muy importante es que haya una regulación sobre las comunicaciones, porque si lo dejamos a que los mercados los vertebren, los mercados al final, por la lógica misma de concentración, al final habrá dos agentes que controlarán el conjunto de la comunicación. Por eso es importante que haya una regulación no para que el Estado supla la sociedad, sino para que la sociedad tenga la disposición del control de las comunicaciones y diga con las comunicaciones lo que tenga que decir y las estructure como quiera. Es muy importante una regulación en dos planos. Uno, el lado de las radiotelevisiones, de los contenidos, el lado de todo lo que tiene que ver con cultura, derechos de la comunicación, pero paralela y simultáneamente por el lado de las telecomunicaciones en la época digital, porque ahí nos jugamos las formas de comunicación no nacionales, sino a escala planetaria, y cada país debe estar presente en ese marco, aportando de sí mismo. Por lo tanto, hay una reflexión conjunta a hacer en el campo de la comunicación y en el campo de las telecomunicaciones, que implica neutralidad de la red, privacidad, todo lo que tiene que ver con interoperabilidad, es decir, términos nuevos que en comunicación no hemos tratado mucho, porque hablamos más bien de derechos a las personas, a los profesionales, la deontología profesional, y ahora también tenemos que vertebrar ese campo que se ha abierto porque es la sociedad la que está comunicada. Esos dos campos hay que estudiarlos simultáneamente, al tiempo que se fraguen infraestructuras para poder hacer viables esos procesos y se esté comunicando con el mundo en condiciones, digamos, de igualdad y en condiciones de preparar a las propias gentes del país a estar comunicados con todo el mundo con contenidos en los que se pueda más ser, digamos, agentes pioneros por la calidad comunicativa, por los valores que se manejan. Bueno, ahí creo que hay una apuesta y una posibilidad real en países de América Latina para contar mucho en ese mundo, pero eso significa apuestas estratégicas, definidas y regulaciones muy claras en este orden de cosas. ¿Qué piensa usted, profe? ¿Está de acuerdo 100%? Sí, con lo que acaba de decir el profesor Sayo, claro que sí. No, yo quiero hacer una especie de una aclaración. Cuando yo hablé el viernes en mi conferencia sobre la cuestión del neoliberalismo, yo no hablaba de políticas y de coyunturas específicas, sino hablaba de casi 3 décadas de predominio de lo que llamaban el pensamiento único, ¿no? De un pensamiento, una ideología, de una ideología literalmente, un sentido común, que durante todas esas 3 décadas a su vez sirvió para soslayar pensamientos alternativos, entre ellos el pensamiento crítico de las ciencias sociales, en particular en nuestro caso de los estudios de comunicación. Bueno, aquí lo que yo diría en estos comos es precisamente que afortunadamente por las crisis del capitalismo, a su vez el neoliberalismo ha ido siendo cuestionado como pensamiento válido, digamos, ¿no? Y han ido regresando
las formas de pensamiento crítico a las ciencias sociales latinoamericanas y a los estudios de comunicación. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque las utopías y los cambios solamente pueden lograrse si hay oportunidad de pensamientos alternativos a aquel pensamiento único, hegemónico, ¿no? Entonces digo, yo no hablaba de la coyuntura X donde hay o no un cambio de política específico, sino de toda una época ideológica que yo siento por mis observaciones que está en vías de por lo menos irse abriendo a formas alternativas de pensar y por lo tanto de hacer en América Latina. Cuando usted dice que están regresando esa manera crítica, que está regresando esa manera crítica de leer esas lecturas, es porque en algún momento dejaron de estar. Cuando usted habla de regreso, bueno, es porque... yo a lo que es lo que acabo de decir. Nosotros tuvimos en América Latina alrededor de los 60s y 70s un predominio muy fuerte de estudios críticos, de pensamiento crítico, influidos en gran medida por el marxismo y otro tipo de paradigmas, ¿no? De corte estructuralista, en general más crítico, que pero en los años 80 ocurrió de alguna manera la hegemonía de los asesores de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, etcétera, etcétera, que generalizaron, hicieron que se generalizara como una especie de sentido común el tipo de políticas que exigían el retiro del Estado de la economía, la desregulación, el regreso de las por ejemplo, en el caso otra vez de mi país, donde había un sector paraestatal enorme, se decía pues que en la economía mexicana era una economía mixta. Bueno, con Carlos Salinas de Gortari, más o menos en esos años, lo que ocurre es que se venden prácticamente todas las empresas paraestatales y se privatizan, entre otros tipos de empresas, los medios estatales o casi todos los medios estatales que había. Entonces, bueno, esto es porque ese era el pensamiento predominante, eso era lo que se aceptaba, digamos, a nivel, pues, tácitamente el mercado mandaba, claro, y el Estado que se quedara en un tercer plano. Incluso en reuniones académicas de repente uno se sentía lo que llaman el bicho raro, como decía. La espiral del silencio, ¿no? Sí. Que como que no te iban a apoyar y entonces mejor te detenías un poco en tus opiniones tan radicales como podían aparecer, ¿no? Estoy exagerando, pero eso era lo que pasaba. Y ese tipo de pensamiento crítico yo sí siento, pues, y en parte estos acontecimientos así lo demuestran que está regresando y está regresando con mucho rigor, con mucha fuerza, y yo creo que sí podremos ir generando nuevas propuestas para partiendo de propuestas concretas como las que acaba de mencionar Sayo, pero a partir pues de un esquema de pensamiento más libre, más abierto, más crítico. Quise hacer esta regresión en la historia porque, como decía mi abuela, es esa vieja sabia que nos ayuda a mirar el futuro, mirar un poquito para atrás. ¿Cómo se sumó ICOM a estas propuestas concretas, a esta articulación, a estas ganas de tener un concierto de voces parados en esta perspectiva? Pues dando el espacio. O sea, una de las cosas primeras fue 2013, fue un ICOM que efectivamente marcó un nivel de desarrollo para nosotros importante, donde se discutieron en aspectos que fueron válidos para ese momento, pero se lanzó la convocatoria de una comunicación desde el sur.
y a partir de lo que estaba pasando en nuestros países justamente sobre marcos regulatorios diversos, pero también importantes e interesantes, a partir de nuestras propias inquietudes con relación a lo que estamos visualizando en nuestro continente, al protagonismo que estamos teniendo como academia en el continente, pues simplemente hicimos la convocatoria de unirnos en este congreso con la Unión Latina de Estudiosos de la Economía Política Crítica, y bueno, de eso hemos estado hablando, que incluso ¿qué nos puede aportar a todos, incluyendo a los cubanos también, por supuesto, esta reflexión que tiene un sustento marxista como el que tiene esta revolución socialista, donde el hombre es el centro, o este proyecto donde el hombre es el centro de todo su desarrollo, de sus perspectivas, sus apuestas? Bueno, pues qué mejor que volver a mirar estos elementos y por supuesto darnos cuenta que, mira, no hubo un fin de la historia, donde efectivamente el marxismo no murió como concepción filosófica, no murió como paradigma para reflexionar, para estudiar, para mirar nuestras sociedades, para volver un poco sobre pasos dados anteriormente, y para eso fue que se buscó justamente este espacio. Ahí se ofrecieron 4 ejes de discusión que trataron de abarcar, pues efectivamente, no solamente el que vinieran personas importantes que nos pudieran actualizar en estos temas, sino también paneles de discusión de muchos trabajos que trataban temas relacionados con todo esto, el derecho a la información, la comunicación, el tema de los contenidos, la pluralidad del fenómeno comunicativo, o sea, que yendo, como te decía ahorita, mucho más allá al tema mediático, pero en el tema mediático, bueno, qué cuestiones nos preocupan, cómo podemos superar determinadas fallas que se tienen, cómo podemos acercar más nuestras agendas a las preocupaciones que tiene la sociedad, cómo se puede ir dando ese diálogo que tiene que ser necesario entre agendas mediáticas, agendas sociales, agendas de públicos alternativos, o sea, esas construcciones que tenemos que ir haciendo. Ahí entonces fue el espacio para que se generaran estas discusiones, reflexiones y por supuesto sobre la problemática, pero también yo creo, me permito decir, que fue un congreso optimista, en el sentido que no se quedó en hablar solamente de los problemas que se vienen afrontando. Yo creo que lo que decía el maestro Sánchez Ruiz es cierto, o sea, casi hubo un consenso generalizado entre todos los participantes en que, por supuesto, hay problemáticas que enfrentar, pero hay una voluntad, al menos académica, hay voluntades políticas. Todo lo que está es en que tenemos que seguir trabajando por aunar esas voluntades, por establecer redes de intercambio, por establecer proyectos que nos acerquen, por conocernos mucho más, por aprender de los unos de los otros. Entonces, en ese sentido, creo que sí, el Congreso fue válido para no solamente pensar esa problemática, sino en cómo solucionarla y, sobre todo, algo importante, en cómo hacer esto de una manera científica. No de una manera voluntarista, sino de una manera científica, haciendo uso de las herramientas que nos ha aportado la ciencia, con todas sus limitaciones posibles, pero también con sus aportaciones. Porque creo que ahora, creo que era Sánchez, ahora no recuerdo bien cuál, porque en fin, hablaron muchos. No hay mejor decisión que justamente a que en el campo nuestro, al menos en el campo de lo social también, que no se adopte que no se adopte si no tiene un trabajo investigativo serio y riguroso. O sea, el punto de partida es tener un elemento importante que esté justamente permeado, condicionado, esté sustentado en un trabajo serio de investigación. Y por tanto, ya desde ese punto de partida se tiene una gran parte del terreno ganado. Desde la OLEPIC y la CIESPAL, ¿cómo evaluar esta presencia de estos días en La Habana que propició el ICOM? No es casual que sea en La Habana un encuentro de pensamiento crítico que no es una posición dominante, es emergente, como señalaba el profesor Sánchez Ruiz, es decir, hemos vivido décadas de ausencia de esa perspectiva crítica, que hay que decir que fue una de las señas distintivas del pensamiento latinoamericano, pero vimos un horizonte, yo diría, muy optimista. Acabo de estar hace poco tiempo, el pasado mes, en el encuentro del CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales en Medellín, y estamos asistiendo a una emergencia, a un crecimiento, a agendas de debates, por ejemplo, sobre repositorio de dominio público de información y conocimiento en red, a debates sobre políticas culturales muy interesantes. Entonces, quiero señalar esto porque el encuentro del Congreso no es casual, no es cualquier Congreso, no es casual que sea en Cuba, en La Habana, y no es casual que sea conjuntamente entre la Facultad de Comunicación, con todo el legado histórico y patrimonio intelectual que tiene, y de OLEPIC, que surge justamente ese contexto neoliberal para aglutinar a los dispersos, escasos y minoritarios investigadores críticos. Ese es un punto de partida. Yo creo que hay dos, que es muy importante, el empezar a reflexionar cómo podemos
hacer ese puente entre academia y profesión. Ha habido muchos debates a lo largo del Congreso sobre el papel de las facultades y creo que eso es muy importante, y creo que el próximo ICOM va a ser monográfico sobre la transdisciplina y las transformaciones del mundo de la comunicación que hay que repensar todos, y esperamos que dé una perspectiva emancipadora, crítica. Y luego las agendas, y creo que la característica de los congresos como el de ULEPIC y ICON es que no solo hace diagnósticos, descripciones, análisis críticos, sino también propuestas de política pública, agendas de investigación. Yo destacaría dos que creo que son importantes: la necesidad de que haya articulaciones internacionales. Estamos jugando el futuro de la humanidad en debates como la gobernanza democrática de Internet, y que es importante, y hay foros inmediatamente a principio del próximo año en el que tenemos que debatir y participar los investigadores críticos en esa materia, pero también a nivel local. Es decir, ¿qué podemos hacer en un municipio, en la alcaldía, en La Habana, en los ámbitos domésticos, los barrios? Porque también se puede construir políticas de comunicación con otros sectores, educación, cultura, patrimonio, el ejemplo de la Oficina del Historiador de La Habana. Es decir, se pueden hacer articulaciones de política de comunicación y cultura y otros sectores que habitualmente no dependen solo de nivel central o del Estado, que a nivel subestatal se puede hacer, como hay que plantear también agendas a nivel internacional. Así que mi valoración por parte de ULEPIC es muy positiva. Yo creo que ha habido un alto nivel científico de calidad, lo han reseñado todos los estudiantes, los académicos, muchos colegas que venían de otros países, y además una batería de propuestas y agendas de trabajo que nos tienen que ocupar los próximos años. ¿Usted quería en los últimos minutos agregar algo? Justamente profundizando en lo que está comentando el profesor, han salido agendas concretas. Por ejemplo, algunos elementos ha sido la necesidad de poner las cuestiones de la comunicación en la centralidad política, es decir, sea una cuestión de Estado y de Administración, es entender que ese es un núcleo duro de la política y por lo tanto muy central en la vida social y en la vida económica. La comunicación también es economía. La necesidad luego de definir el derecho de acceso a la población en ida y vuelta, es decir, pasivo y activo, que la sociedad sea protagonista a su vez de la comunicación y cómo se puede vertebrar normativamente, el que se definan los derechos de la comunicación de la población, pero al mismo tiempo también de los derechos del internauta, porque la población también es internauta, en la necesidad de producción propia del país para que en los libres flujos mundiales no se sea simplemente un corcho en el mar ajeno, sino se produzcan para intercambiar con otros desde una dignidad comunicativa, la necesidad de servicios públicos potentes, abiertos, no de Estado, sino servicios públicos como tal, es decir, que sirven a la ciudadanía con criterios democráticos y de definición colectiva, la necesidad de centralizar las comunicaciones, y bueno, yo creo que han salido, y la necesidad de organismos de regulación neutrales. Como las administraciones no pueden meterse en comunicación porque es tocar el campo de los contenidos y los derechos de las personas, y esto es una dificultad, organismos independientes que sean árbitros en el ámbito comunicativo y que permitan decir cuando las cosas no van bien o no, para el pluralismo y cuando van bien. Por lo tanto, ese tipo de estructuras intermedias que suelen ser muy de avanzadilla democrática y no lo hay en todas partes del mundo, puede ser una clave bastante significativa. Entonces yo creo, y luego otros temas eran la propiedad intelectual, hay que revisarla para que los creadores puedan vivir de su actividad, pero al mismo tiempo pueda haber un libre flujo en claves de bien común, entendida la cultura como un bien público colectivo, y cómo casar los intereses, digamos, de un derecho creador que quiere vivir de ello y al mismo tiempo de una sociedad que tiene derecho a la cultura, porque la cultura sobre todo es un bien público común. Todo eso ha salido y salían ideas para ir vertebrando, y yo creo que ha sido un hervidero de ideas estas jornadas. ¿Cuándo es el próximo? 2017. Diciembre de 2017, también en jornada de Festival de Cine, convocamos nuevamente y esperamos que tengamos estos y otros invitados más a nuestro congreso y pues nada, a celebrar. Y ahí tendrá 20 años cumplidos. Exacto. Muchas gracias. Ha sido un gusto para mí que hayan estado esta noche aquí. Gracias. He aprendido y ya hemos aprendido entre todos y lo hemos construido colectivamente, y eso siempre es un placer. Y despedimos este programa como lo hizo el ICOM. Como lo decía, uno de los primeros compromisos que escribía en la relatoría final de ese encuentro, y era que dejó en blanco y negro, así, en tinta, escrito el compromiso de que hacer para que la información y la comunicación sigan siendo un derecho. Muy buenas noches.